Domingo, voy por el cargador del ordenador, por favor. No toques nada, solo es un minuto, ¿vale? Sí, profe, usted tranquilo, yo nervioso. Ni un minuto, 30 segundos, ¿ok? Cámara, profe, aquí lo espero, cámara. No, está bien chido aquí. ¿Para qué servirá este botón? Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo. Hemos estudiado ya cómo calcular la fuerza magnética para una carga puntual dentro de un campo magnético. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener una carga puntual tenemos una corriente eléctrica que circula sobre un conductor? La ecuación de la fuerza de Lorentz presenta algunas modificaciones que son necesarias de indicar. La fuerza magnética ahora dependerá del flujo de cargas eléctricas que atraviesan un material, lo que conocemos como corriente eléctrica, multiplicado por el vector longitud y campo magnético, tanto para el cálculo de módulo como para la forma vectorial, donde la longitud del conductor tendrá la misma dirección que el flujo de corriente eléctrica. Por lo consiguiente, la regla de la mano derecha de igual forma tendrá algunas modificaciones. En el caso del pulgar derecho seguirá indicando la dirección del vector fuerza magnética, y el dedo índice, que anteriormente indicaba la velocidad, ahora indicará el vector campo magnético, y el dedo de en medio nos indicará la longitud del conductor, que tendrá la dirección de la corriente eléctrica. Para comprender mejor el cálculo de la fuerza magnética para un conductor, veamos este pequeño ejemplo. Un cable de 87 centímetros de largo transporta una corriente de 4.58 amperes y atraviesa perpendicularmente un campo magnético con una intensidad de 0.58 Tesla. Calcula la fuerza que produce el campo magnético sobre el cable. Bien, para resolver este ejemplo número 1 tenemos la longitud de este conductor, que es de 0.87 metros, la intensidad de corriente de 4.58 amperes, el campo magnético de 0.58 teslas, y además de ello nos indica que la intensidad de corriente se encuentra atravesando el campo magnético de forma perpendicular, por lo que podemos determinar el ángulo de 90 grados. Recordando la ecuación de la fuerza magnética, nos quedará como la multiplicación de la intensidad de corriente por el vector longitud y el vector campo magnético, recordando que la longitud llevará el sentido de la corriente, multiplicado por el seno del ángulo formado entre estos dos vectores. Sustituimos los valores con 4.58 amperes, en este sentido coulombs sobre segundos, multiplicado por 0.87 metros, a su vez multiplicado por 0.58 tesla. Haciendo un análisis de unidades, podemos comprobar que el valor final tendrá unidades de Newton, quedándonos el valor de la fuerza magnética de 2.311. Tenemos la magnitud de este vector, pero ¿cuál es la dirección de esta fuerza? ¿Sabías que el principio básico de funcionamiento del motor eléctrico de corriente directa se basa en la aparición de la fuerza magnética? Eso como que ya no se lo creo tanto, pero la neta, como que ya haya mucha fuerza y todo, pero hasta no ver, no creer, bro, hasta no ver. Son de ¿quién te dejó entrar? ¿Por qué no te veo jamás conectado en las sesiones como Fátima, Gilberto, Regina o Sebas? A ver, cuéntame. No, sí me conecto, prof, es que ya sabe, a veces se me... Amigo, no puedes congelarte en persona, ¿sabías? Solo es posible en línea, amigo. Bueno, en lo que son de responder, vamos a realizar el motor eléctrico más fácil del mundo. Para ello necesitamos los siguientes elementos: una batería tipo D de 1.5 volts, un tornillo de preferencia de 1 pulgada, un trozo de cable de cobre de aproximadamente 10 centímetros, un imán de neodimio en forma de disco de 10 por 3 milímetros, aproximadamente del tamaño de una moneda de 50 centavos. Para hacer el motor eléctrico más fácil del mundo, simplemente tenemos que colocar el imán de neodimio en la cabeza del tornillo. Una vez posicionado, colocamos la punta del tornillo en la parte positiva de la batería, de manera que se quede colgando, y ya lo único que queda por hacer es colocar uno de los extremos del cable de cobre en el lado negativo y con el extremo colocarlo en el imán. Intenta posicionar el cable en estas dos posiciones, de forma paralela al campo magnético y de forma perpendicular. Pero ¿por qué ocurre esto? Profe, me siento inspirado y me gustaría explicar qué es lo que está ocurriendo. Perfecto, Sunday, cuéntame por favor qué es lo que sucede. Oh, pero con esto se ve el futuro. Nah, no es cierto.
Es cierto, pero no es cierto. Lo primero que hay que decir que lo que hemos hecho ha sido uno de los motores eléctricos más sencillos, el motor homopolar. Para explicarlo de una manera muy sencilla, diremos que se basa en una fuerza que ocurre cuando una carga en movimiento pasa a través de un campo magnético. Por eso, cuando conectamos el cable de la pila al imán, se crea un circuito que hace girar el tornillo, y a esta fuerza se le conoce como fuerza magnética, pero ahora consecuencia de la corriente que fluye por un conductor. Domingo, me quedé anodadado. Para que vea, profe, que si hay con queso para las quesadillas. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua, y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua, y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías. Así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esa relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, provocando que estos se intenten alinear. William Sturgeon, quien hizo grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua, como lo conocemos hoy en día, en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargara de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo, conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a una fuente de corriente continua, solo mediante presión. Es decir, podrían rotar libremente. De esta manera, cada vez que rotaban 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos electroimanes también conocidos como estatores, los cuales generan un campo magnético alrededor del eje. Posteriormente, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente. Agregamos los cables por las que pasará la corriente eléctrica, generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Actualmente, el conmutador no cuenta solo con dos secciones, sino que de muchas más, dependiendo del uso del motor, y así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Imaginemos que las secciones del conmutador fuesen una única barra conductora por la que pasará una corriente eléctrica. En el caso del experimento anterior, podríamos relacionarlo con el pequeño tornillo que intentará alinearse con el campo magnético aplicado. Usando la regla de la mano derecha, podemos determinar la dirección de esta fuerza y observar el movimiento del tornillo. Impresionante, ¿no lo crees? Bien chicos, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. No olvides responder a las preguntas de la actividad continua y nos vemos hasta la próxima. Ya se fue. ¿Seguro? ¿Ya? Uf, qué bueno, es que no sabía la pregunta.